Si has visto algún vídeo sobre poda en mi canal de YouTube, sabrás que conociendo 4 criterios básicos puedes podar de forma fácil, sencilla y segura cualquier árbol frutal que tengas plantado en tu jardín. El primero de los cortes se puede dar en cualquier momento del año. Se cortan ramas secas, rotas o dañadas. Estas partes son muy fáciles de identificar en cualquier tipo de árbol frutal, especialmente las que son causadas por roturas. Y su eliminación es muy importante tanto para evitar que aniden plagas en las zonas que están abiertas entre la corteza, así como para evitar daños por podredumbre que afecten a la parte sana del árbol. Normalmente este tipo de cortes se hacen siempre con una tijera de yunque, ya sabes, la que tiene la parte de abajo de la hoja, la contrahoja, más ancha y completamente plana. A continuación se cortan ramas que como esta crecen hacia el interior. De esta manera se garantiza que tanto la luz como el aire entran en el interior de la copa. Para el corte de ramas en verde se utiliza una tijera de bypass, ya sabes, esa en la que hoja y contrahoja se cruzan perfectamente, consiguiendo un corte limpio y preciso. Y a continuación se hace un control o un aclareo de ramas que crecen en paralelo y de ramas que se cruzan. Y aquí es donde empieza a complicarse la cosa, porque ya no está tan clara la elección del corte. Y como no hay mejor explicación que un ejemplo práctico, entre estas dos ramas de aquí que crecen paralelas, ¿con cuál te quedarías tú? Salgo, los días oscuros se van con el sol radiante. Cultivo algo puro, no entiendo de conservantes. Comida en abundancia, pero con toque exquisito. Ponte otro vídeo pa' que abras el apetito. ¿Qué delito tiene un tipo que baila bajo la lluvia, haciendo florecer la tierra de los paisajes de Asturias? A mí que me gusta el fútbol, vivo abonado a estos campos. Con el canto del gallo me levanto. Laderas del Naranco. Pudo suceder que no sea todo artificio, no se haga con dinero, sí con sudor sacrificio. Caerán las frutas que con la mano acaricio. Me dejó la piel, tirarla sería un desperdicio. Cuando toca cortar ramas rotas, secas, dañadas, que crecen hacia adentro o que crecen hacia abajo, no hay ningún tipo de pérdida, no hay duda, todo el mundo las identifica perfectamente. Pero cuando dos ramas crecen en paralelo, normalmente uno de los criterios que se suele tener a elección es el tipo de yemas que vemos en la rama. Y es que no es lo mismo cortar una yema afilada que va a dar un brote de madera que una yema que sea un poco más gordita y redondeada que va a dar origen a una flor y por tanto a fruto. Pero la cosa se complica cuando te encuentras dos ramas paralelas como estas, en las cuales tenemos tanto yemas de flores como yemas de brotes en las dos ramas. Aquí la cosa cambia y el criterio no es el mismo. Aquí hay que tener en cuenta otra cosa. Fíjate en esta parte de aquí, fíjate en el origen de las ramas paralelas y sobre todo fíjate en el tipo de ángulo que forman. Si yo me pongo a contar las yemas de flor, las posibles frutas que hay en una rama y en otra, es probable que la rama de arriba vaya a dar más fruta. Sin embargo, su ángulo, el ángulo que forma con la rama que la origina, es mucho más agudo, más pronunciado. Cuando esta rama se llene de hoja y a continuación de fruta, va a pesar más y el ángulo de la rama va a forzar la rotura por el peso. En cambio, la rama de abajo es una rama que tiene un crecimiento más natural, más horizontal y el ángulo apenas se aprecia. Esto va a permitir que cuando la rama se cargue de fruta y de peso, tienda de forma natural a arquear desde el origen, desde la parte en la que nace el inicio de toda la rama, no solamente esta parte de aquí. Por lo tanto, esto va a tender a ser más flexible y esto va a tender a ser más quebradizo. A la hora de elegir entre cortar una y otra, el corte va a ser en esta de aquí arriba. Pero si como a mí te gusta la fruta, no vas a sacrificar toda esta cantidad de flores este año. Así que el corte no se hará desde el inicio de la rama. Este corte tiene sentido porque cuando todas las ramas tengan hojas y flores, van a dar una sombra que se va a proyectar hacia abajo. Por lo tanto, esta parte de aquí va a hacer que la parte de abajo no reciba la luz suficiente y por tanto no madure bien la fruta. Sin embargo, cortar desde el inicio, cortar este trozo entero, va a sacrificar muchas manzanas que yo no quiero perder. Así que voy a intentar salvarlo. Imagínate, toda esta parte de aquí no me interesa tenerla, lo tengo claro, porque va a sacrificar el desarrollo de la rama de abajo y de la fruta. Sin embargo, por aquí puedo salvar alguna flor y por lo tanto comer las manzanas. Si yo me pusiera a cortar poco a poco por las ramas más finas que van a ir proyectando sombra y que me van a fastidiar parte del fruto,
cortaría, por ejemplo, tal que así. Con una simple operación acabo de conseguir mejorar toda la iluminación de estas ramas y futuras flores de aquí. En esta otra parte queda alguna zona de sombra que prácticamente no va a afectar a futuras flores porque hay muy poca floración en la parte de abajo. Y observando desde diferentes ángulos parece que ahora la única rama que me molesta es este pequeño brote de aquí que crece ligeramente hacia el interior. Así que simplemente un corte en esta zona. Estos primeros cortes se hacen de una forma un poco más vasta, un poco menos al detalle, para conseguir hacer una limpieza y visualizar cómo queda la rama de arriba y la rama de abajo. Y a partir de aquí hago el corte un poco más al detalle, un corte fino. De aquí para mi izquierda esta parte queda libre y la rama de abajo va a tener tanto luz como aire. Y a partir de aquí empiezo a mirar por dónde me interesa mantener la madera. Todo este trocito de aquí no tiene ningún tipo de yema en desarrollo. Por lo tanto, el corte lo puedo hacer desde aquí y siempre recuerda que se debe hacer con un pequeño bisel para que el agua no quede parada en esta zona de la herida. Conforme avanza la poda se despejan los espacios y es más fácil visualizar las zonas a retocar, como por ejemplo esta pequeña zona dañada de aquí o este pequeño resto de una bolsa que ya ha producido y que ahora mismo no tiene brotación. Como puedes ver, tampoco he realizado grandes cortes, sin embargo, con esas pequeñas operaciones he conseguido despejar por completo toda esta zona del inicio de la rama de abajo y la parte de arriba, que va a ser la que florezca en la rama cortada, está completamente iluminada y aireada y apenas tiene influencia en la parte de abajo porque este año no parece que esta zona vaya a dar mucha fruta. Cuando te encuentras dos ramas que crecen paralelas prácticamente idénticas como son estas dos, la que interesa conservar es la que hace que el árbol tenga un desarrollo más equilibrado. Esta mira más hacia la parte exterior del árbol y esta mira de una forma un poco más interior, más ladeada, y además estas yemas que abren por aquí van a ocupar un espacio de ramas que están más cerca, por lo tanto mi criterio aquí sería eliminar esta. Y lo mismo sucede en este caso, donde hay una rama que sale natural casi hacia el exterior. Si cortamos por aquí para que el crecimiento siga en esta línea, y debajo tenemos dos ramas que medio paralelo, medio se cruzan y que prácticamente a mí me sobran las dos. Cuando te faltan pistas y no tienes ningún brote para saber si en esta rama va a haber flor o no va a haber flor, va a haber fruto o no va a haber fruto, lo que interesa es darle continuidad a la estructura del árbol. En este caso esta rama nace con una tendencia hacia abajo y esta permite que la copa crezca de una forma más abierta. Por lo tanto, la rama que yo cortaría aquí sería esta. Este es el ejemplo típico que sucede con los chupones. Ya sabes, esos crecimientos verticales que normalmente roban mucha energía al árbol, pero que en ocasiones nos permiten también que tengan una continuidad en su crecimiento, en su desarrollo. Mira, fíjate en esta rama y esta otra de aquí. Dos crecimientos de dos ramas diferentes, dos ramas del árbol distintas, que crecen en paralelo y prácticamente lo hacen de una forma bastante igualada. En este caso no me preocupan ninguna de las dos, ya que hay suficiente espacio entre ellas y no se van a molestar. Sin embargo, a futuro, cuando éstas desarrollen nuevos brotes, sí que pueden dar origen a ramas que se crucen, así que estas sobre ojo. En este ejemplo está claro que una de las dos sobra, porque crecen demasiado juntas. Claro, a la hora de elegir aquí, casi me daría igual una u otra, así que simplemente elige la que tenga mejor crecimiento natural. Aunque fíjate en este otro detalle, no sé si se aprecia bien por la luz del sol y su reflejo, pero esta zona de aquí se ve como ligeramente arrugada y un poquito más gruesa que la rama habitual, la normal. Esta zona de aquí es una bolsa de azúcar, por lo que esta rama no la deberías de cortar nunca. Ojo con este comentario porque las bolsas son acumulaciones de azúcares. Normalmente dan origen a yemas de flor y la fruta que sale ahí suele ser de muy buena calidad. Y ya para terminar, lo último que tienes que tener en cuenta es que cuando te encuentres ramas paralelas que más o menos crecen de forma ideal, uniformes, con todo tipo de yemas, lo que tienes que tener en cuenta para sacrificar una de ellas es que haya un cierto espacio que evite que cuando se desarrollen el resto de brotes choquen unas con otras. Normalmente entre 20 y 30 centímetros, un palmo o algo más de un palmo de separación sería lo ideal.
En este caso, en un árbol joven que está desarrollándose, la rama que más me sobra aquí podría ser esta del medio. Ten en cuenta que estos criterios no son universales 100%, es mi forma de actuar, de trabajar en la finca, en los árboles, y lo que busco es que haya un equilibrio en las ramas principales que desarrollan la estructura del árbol y que, como estás viendo, hacen que este árbol crezca de una forma bastante equilibrada en su parte baja. Y en la parte aérea pues veremos cómo se desarrolla, porque de momento es un árbol muy jovencito. Espero que estos consejos de corte de paralelas explicado paralelos te sea de ayuda en tu huerto o tu jardín. Espero que te ayude con tu proyecto verde y que me dejes un comentario por aquí abajo si tienes alguna duda concreta como esta en las operaciones de poda. Espera, no te vayas porque te voy a dar un consejo de amigo. Para terminar este vídeo, recuerda que a podar se aprende cortando, y hasta que no te pongas delante de tu árbol y empieces a utilizar la tijera, no te van a surgir dudas. Recuerda que la experiencia es un grado y que se adquiere con la práctica. Y sí, ya lo sé, me vas a decir que tienes miedo a equivocarte, pero de los errores se aprende. Y recuerda que siempre es más importante podar de menos y podar más veces a lo largo del año que podar demasiado de una vez y meter la pata. Afila bien la tijera y piérdele el miedo, pero recuerda que siempre tiene que estar limpia y desinfectada cuando cambies de árbol al cortar. Y si después de ver todos los consejos que comparto contigo en el canal necesitas un asesoramiento personalizado, recuerda que puedes contratar mis servicios a través del enlace que te dejo en la descripción. Yo, 2024, Plaf, LDN, fra. Voy a cantar hasta que llueva y regue el campo. Voy a cantar porque a este sol ya no la aguanto. Voy a cantar para ver las nubes llorando. Voy a cantar bien alto, laderas del Naranco. Es el Plaf, tío, que tras las baldosas de mármol creciera la semilla que yo planto de mi árbol. El cuidado de la naturaleza será por algo, contaminan el planeta que yo salvo. Salgo, los días oscuros se van con el sol radiante. Cultivo algo puro, no entiendo de conservantes. Comida en abundancia, pero con toque exquisito. Ponte otro vídeo pa' que abras el apetito.